Messerschmitt Bf-110. Un caza pesado. A mediados de los años 30, había un gran interés en el concepto del caza pesado, es decir, un avión de combate con al menos dos motores que tendría una mayor supervivencia en combate, así como llevar armas más pesadas y tener un mayor alcance. Este nuevo concepto fue particularmente atractivo en la Alemania nazi, donde el jefe de la Luftwaffe, Hermann Ginpring, mostró un interés personal. Una solicitud del Ministerio de Aviación alemán pedía un monoplano de metal, con dos motores, 3 asientos, armado con cañones y una bodega de bombas. De las 7 empresas originales, solo las obras de aeronaves de Baviera, el futuro Messerschmitt, Focke-Wulf y Henschel respondieron a la solicitud. Messerschmitt omitió el requisito de carga de bombas internas de la directiva del ministerio para aumentar el elemento de armamento de la especificación. Suscríbete a nuestro canal y recibe notificaciones de nuevos episodios. El Bf-110 era muy superior a sus rivales en proporcionar la velocidad, el alcance y la potencia de fuego para cumplir con los requisitos de su papel. Para finales de 1935, el Bf-110 se había convertido en un monoplano de ala baja totalmente metálico de diseño semi-monocasco, con 2 estabilizadores verticales y alimentado por 2 motores DB600A. Incluso con los temperamentales motores DB600, el Ministerio de Aviación descubrió que el Bf-110, aunque no tan maniobrable como se deseaba, era bastante más rápido de lo que su solicitud original especificaba, así como más rápido que el caza de primera línea de entonces, el Bf-109B1. Por lo tanto, se realizó el pedido de 4 unidades de preproducción. Las primeras de estas se entregaron en enero de 1937. Durante estas pruebas, tanto los competidores Focke-Wulf Fu-187 como Henschel HS-124 fueron rechazados y se ordenó la producción completa del Bf-110. El destructor Zerstor entró en servicio con la Luftwaffe en 1937, gracias en parte a la propaganda alentada por Göring. Estos aviones llegaron a ser considerados la élite de la Fuerza Aérea Alemana. Los escolares soñaban con convertirse no en pilotos de cazas de un solo motor, sino en miembros de una tripulación Zerstor. En el papel, el Bf-110 sin duda parecía imponente. Su alcance era de 1.500 millas, en contraste con las 400 millas del Bf-109. Era casi tan rápido como la mayoría de los cazas de un solo motor, y estaba armado con hasta 4 cañones de 20 milímetros, más 4 ametralladoras de 7.9, 2 milímetros en su nariz, dándole más poder de fuego que cualquier caza contemporáneo. Sin embargo, la producción del Bf-110 se puso en una baja prioridad en 1941, en espera de su reemplazo por el Me-210. Durante este tiempo, se desarrollaron 2 versiones del Bf-110, los modelos E y F. El E fue diseñado como un bombardero de combate, el Zerstor Javo. Primer combate. Durante las invasiones de Polonia, Noruega y Dinamarca, el Zerstor se desempeñó bien. Según el orden de batalla de la Luftwaffe, se utilizaron un total de 102 Bf-110 en la campaña polaca, con una pérdida de alrededor de 10 aviones. Los pilotos polacos desconocían el tipo de avión, frecuentemente confundiéndolos con bombarderos. El futuro as Wolfgang Felch logró sus primeras bajas sobre Polonia, al igual que el futuro as de los cazas nocturnos Helmut Lent. La unidad de Felch, que acompañaba a los bombarderos alemanes en ataques contra Varsovia, afirmó haber logrado 30 bajas en el primer día. Las unidades de cazas polacas reportaron una tasa de pérdida del 17% ese día. Esto aumentó al 7% en 5 días. El 23 de noviembre de 1939, el nuevo caza reclamó su primera víctima aliada cuando los Bf-110S se enfrentaron y derribaron un Morane Sarnier MS-406 de la Fuerza Aérea Francesa sobre Verdún. Solo 3 semanas después, el 18 de diciembre de 1939, el Bf-110 participó en la primera victoria alemana sobre las armas británicas en la Segunda Guerra Mundial. El Comando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea envió 22 bombarderos Vickers Wellington para atacar la base naval alemana en Wilhelmshaven. A pesar del apoyo de los Bf-109, fue el Bf-110 el que destacó como destructor de bombarderos. Al final de la lucha, los alemanes habían reclamado 38 bombarderos de la Real Fuerza Aérea. Las pérdidas reales fueron 11 Wellingtons, con 6 más dañados en diversos grados. Según algunas fuentes, un 12º Wellington fue destruido.
El ataque llevó a la Real Fuerza Aérea a considerar cambiar los bombardeos diurnos sobre Alemania por misiones nocturnas. La fuerza destructora Bf-110 Serstörwaffe vio considerable acción durante la invasión de Dinamarca y Noruega. El 9 de abril de 1940, los Bf-110 destruyeron 25 aviones militares daneses a través de ataques en tierra. Durante esta campaña, Victor Molders, hermano del famoso Werner Molders, tomó la rendición oficial de la ciudad de Aalborg después de aterrizar en el aeródromo local. Vestido con equipo de vuelo, un lechero le dio un aventón hasta el centro de la ciudad. En Noruega, los Bf-110S ayudaron a asegurar el aeropuerto de Oslo-Fornebu, escoltando transportes Junkers Ju-52 cargados con paracaidistas. Los alemanes fueron enfrentados por varios Gloster Gladiators y ametralladoras manejadas por tropas en el suelo. En la batalla siguiente, cada lado perdió 2 aviones. 500 después de experimentar combates en Noruega, se hicieron esfuerzos para extender el rango de combate del Bf-100 IN 10-100, lo que resultó en el Serstör de largo alcance, Bf-100 IN 10-500. El enorme tanque ventral Dackelbach, debido al clima frío y al conocimiento limitado de los vapores de combustible, a veces explotaba, lo que llevaba a pérdidas inexplicables durante las patrullas en el Mar del Norte. Como resultado, a las tripulaciones aéreas no les gustó esta versión. En el frente occidental, el Bf-110 se desempeñó bien cuando se encontró principalmente con bombarderos británicos. El 13 de junio de 1940, una escuadrilla de bombarderos en picado, Sewa, fue interceptada intentando alcanzar y bombardear el acorazado alemán Scharnhorst. Una escuadrilla de Bf-109S y otra de Bf-110S. Derribaron 8 Sewas en tantos minutos, con los Bf-110 reclamando 4 derribos. Herbert Schaub, uno de los pilotos de Bf-110 más exitosos, estaba entre los vencedores que sobrevivieron a la guerra. Durante la Guerra Falsa, un número de aviones franceses fueron derribados por los Bf-110. Del 11 al 13 de mayo de 1940, la mayoría de las 82 reclamaciones aéreas sobre Bélgica fueron hechas por el Bf-110. La fuerza del Bf-110 también se encontró con la Fuerza Aérea Suiza durante este periodo, ya que varios ataques alemanes violaron el espacio aéreo suizo. Unos 5 Bf-110 fueron derribados por los Bf-109 suizos. La campaña en el oeste que siguió en 1940 demostró que el Bf-110 era vulnerable en cielos hostiles. Rindió bien contra las fuerzas aéreas belgas, holandesas y francesas, con pérdidas relativamente ligeras. Sin embargo, fue rápidamente superado por el creciente número de huracanes y Spitfires británicos, especialmente cuando se le obligó a desempeñar un papel táctico para el que nunca fue diseñado, el de escolta de bombarderos a corto alcance. Allí, no pudo aprovechar su superior rendimiento en altitud y velocidad, y se vio obligado a esperar a que el enemigo atacara, en lugar de vagar buscando y destruyendo aviones enemigos, como el concepto original de Serstör había previsto. Luego llegó la batalla de Inglaterra, confirmando todos los temores. El Bf-110, con un peso de casi 4 toneladas, tenía menos maniobrabilidad y aceleración en comparación con los cazas británicos Spitfire y Hurricane. Fue severamente herido en la batalla. Para septiembre de 1940, cuando finalmente se canceló la ofensiva aérea diurna contra Gran Bretaña, se habían perdido más de 300 Bf-110 en combate. Había demostrado ser exitoso en el papel de Yabo, particularmente en ataques contra barcos, pero para el papel de superioridad aérea era dolorosamente inadecuado. Uno de los pilotos de Bf-110 que murió durante la batalla fue el sobrino de Hermann Göring, Hans Joachim Göring. El Bf-110 fue entonces transferido a los Balcanes en el norte de África, donde en ausencia de una seria oposición aérea, aún pudo causar estragos durante la primera mitad de 1941. Después de eso, el Bf-110 fue generalmente relegado a un papel de ataque terrestre, aunque tuvo cierto éxito como caza durante las primeras etapas de la invasión alemana de la Unión Soviética, en 1941. Caza nocturno. En 1940, la Real Fuerza Aérea cambió de las incursiones de bombardeo diurno contra objetivos nazis a bombardeos nocturnos. Alemania requirió súbitamente un caza nocturno. Se consideraron tanto el Dornier Du-17Z como el Junkers Ju-80 y 8C2, pero el avión elegido para el primer escuadrón de cazas nocturnos fue el Bf-110. Aunque la falta de maniobrabilidad podría haber limitado su uso como caza diurno, el Bf-110 resultó ser un caza nocturno ideal. Sus potentes motores gemelos le permitían levantar cargas mayores que un caza monomotor.
Además, su pesado armamento era capaz de derribar cualquier bombardero y era libre de vicios para volar, una consideración importante para operaciones nocturnas seguras. Los Bf-110 sí estaban comprometidos con la interceptación nocturna, dependiendo del ojo humano para localizar el objetivo. Sin embargo, solo funcionaban bien en noches de luna llena. El problema llevó al uso de cazas Bf-110-500 equipados con un sensor infrarrojo en la nariz, pero su alcance era demasiado limitado. El radar de intercepción aérea Liechtenstein demostró ser una mejor solución. El Bf-110F4 fue uno de los primeros cazas nocturnos de producción exitosa, con un tercer tripulante como operador de radio y una bandeja ventral con 2 cañones cortos de 30 mm Mark 100 para proporcionar más poder de matanza. Los aviones eran dirigidos hacia un objetivo por controladores de tierra, utilizando el radar Warburg y Freya. Estos radares podían proporcionar la altitud y velocidad del objetivo, y eran lo suficientemente precisos para guiar al caza a menos de 500 yardas de un bombardero, momento en el cual el radar Liechtenstein del Bf-110 sería capaz de bloquear. De abril a junio de 1942, la Fuerza de Cazas Nocturnos destruyó 230 bombarderos británicos, y para septiembre había derribado un total de 1000 bombarderos. La mayoría de estas victorias fueron logradas por los Bf-110. Los Ju-88 también se usaban como cazas nocturnos, pero a menudo se empleaban en operaciones intrusas de largo alcance sobre Inglaterra, y la mayor parte de la defensa del Reich recaía en el Messerschmitt. El caza maniobraría debajo de un bombardero, frecuentemente viendo la silueta del avión contra el cielo nocturno. Sin embargo, el bombardero no tenía visibilidad debajo y no podía ver el Bf-110 mientras se deslizaba hasta su posición. Generalmente, el caza apuntaría a los motores o tanques de combustible si fuera posible, ya que disparar directamente en la bodega de bombas producía una explosión tan grande que existía el riesgo de que el atacante resultara dañado. Este sistema se conoció como Schrittmusik, música extraña o música inclinada. Fue tan efectivo contra los bombarderos británicos en el invierno de 1943 y 1944 que algunas incursiones británicas produjeron niveles insostenibles de bajas. La última variante principal del Bf-110, el modelo G, comenzó a llegar en 1943 e incluía el Bf-110 G4, una versión de caza nocturna dedicada que contaba con motores actualizados, DB605B, y provisiones para una unidad de radar Liechtenstein mejorada. Para 1943, los bombarderos británicos estaban equipados con un sistema con nombre en clave Monica, un detector diseñado para advertir al bombardero que una aeronave detrás estaba buscándolos usando radar. El sistema funcionó, pero la Luftwaffe respondió con el sistema Rosendahl-Helvy, un receptor pasivo que se centraba en las emisiones de Monica. Varios Bf-110G4S fueron equipados con este sistema a principios de 1945, permitiéndoles encontrar fácilmente a su presa en el cielo nocturno. Con un rendimiento y armamento mejorados, así como dispositivos que les permitían encontrar bombarderos de la Real Fuerza Aérea en total oscuridad, la última versión del Bf-110 se convirtió en un letal caza nocturno. Por ejemplo, Heinz Wolfgang Schnaufer, uno de los ases de los cazas nocturnos de la Luftwaffe, estaba volando un Bf-110G4, equipado con cañones Schrittmusik y radar Liechtenstein, cuando atacó una corriente de bombarderos británicos Lancaster en la noche del 21 de febrero de 1945. En el espacio de menos de 20 minutos, Schnaufer derribó no menos de 7 de los bombarderos. Como caza diurno, el Bf-110 fue mayormente una decepción. Sin embargo, como caza nocturno, un papel para el que nunca había sido diseñado, el Bf-110 demostró ser devastadoramente efectivo. Se fabricaron alrededor de 6.170 de todas las versiones del Bf-110 durante el periodo de guerra, pero solo se sabe que existen dos. El Messerschmitt Bf-110G, número de trabajo 730301, se exhibe en el sitio del Museo de la Real Fuerza Aérea en Hendon, al norte de Londres, y el Messerschmitt Bf-110 F2, número de trabajo 5052, se exhibe en el Deutsches Technikmuseum en Berlín.